pues hay amplios sectores de la población que son los más desfavorecidos, que no han tenido acceso a la educación formal, que no han tenido acceso a la acumulación de capital, quienes no tienen otra alternativa para sobrevivir más que permanecer en actividades que se denominan informales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy, 27 de enero del 2022, presentamos la emisión número 62 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. En esta edición celebramos el gabinete de trabajo del presidente chileno Gabriel Boric, quien intenta lograr acercamientos en el Parlamento con participantes del partido de la antigua concentración, como el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Liberal y el Partido Radical. Un caso de los más emblemáticos es el de Maya Fernández Allende, afiliada al PS y nieta del derrocado Salvador Allende, que será la encargada de la defensa nacional y controlará a las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. En la sección Memoria Histórica de Nuestra América, recordamos con una servidora el nacimiento de José Martí. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden la coyuntura. En la sección de Diálogos y Debates dialogaremos en torno al contexto y expresión del comercio informal. En nuestra sección ¿Qué ver, qué escuchar, qué leer?, Adriana Pineda nos invita a revisar la obra de José Emilio Pacheco en el marco de su aniversario luctuoso. Y bueno, cerramos nuestro programa con la sección de Dialogando con el Arte y la Cultura, y en esta ocasión nuestro equipo dialoga en torno a la emblemática Cineteca Nacional. Quédese con nosotros en los próximos 50 minutos y sin más, vamos con la memoria a recordar el natalicio de José Martí. José Julián Martí Pérez nace en La Habana el 28 de enero de 1853, Dos Ríos, 19 de mayo de 1895. Fue héroe nacional de Cuba, fue un hombre de elevados principios, vocación latinoamericana, internacionalista. Su conducta personal es siempre intachable en lo público, querido y admirado en lo privado. Sin duda, uno de los más grandes pensadores cubanos, conocido también como el autor intelectual de la Revolución Cubana. José Martí es hoy por hoy una luz en el pensamiento latinoamericano por su contenido humanista y antiimperialista. Decía, nuestra vida no se asemeja a la suya, ni debe en muchos puntos asemejarse. Las leyes americanas han dado al norte alto grado de prosperidad y lo han elevado también al más alto grado de corrupción. Lo han metalificado para hacerlo próspero. Maldita sea la prosperidad a tanta costa. Su vida estuvo marcado por la lucha por la libertad de Cuba, enfrentando el exilio, la cárcel y la persecución hasta caer en combate un 19 de mayo de 1895. Su legado pervive entre nosotros, guarda un profundo amor por nuestra América y la dignidad de los pueblos del mundo. ¡Que viva José Martí! Bueno, en la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden la coyuntura y en esta ocasión le pedimos a nuestro compañero Marco que por favor nos comente cuál es su noticia. Gracias, Lluvia. Buenas noches a todas y todos los que nos ven y nos escuchan. Traigo una breve noticia que me parece importante en el sentido de que se tuvo recientemente la visita de la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm. Ella estuvo
en acercamiento con el grupo de del cuerpo del gabinete energético de acá, de nuestro país, y se empezaron a intercambiar un conjunto de informaciones que se dieron en los gobiernos neoliberales, sobre todo en el pasado con Peña Nieto. Durante ese gobierno se dijo que se compró gas en cantidades exorbitantes para alimentar 17 termoeléctricas, pero váyase usted para atrás, son termoeléctricas que no existen. Y esto fue confirmado por fuentes involucradas que se tuvo en esa reunión y estuvieron dando los datos que se dieron a conocer y advierten que se está realizando una investigación para ver quién suministró el gas comprado, supuestamente comprado, y a dónde fue a parar el capital de la transacción. Las fuentes consultadas aseguran que la funcionaria se manifestó, obviamente, impresionada por la lucha contra la corrupción que realiza el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Esto me parece una noticia bastante importante y grave, que se estén descubriendo todavía este tipo de situaciones, este tipo de anomalías en el manejo de los dineros del pueblo en el periodo reciente neoliberal del gobierno de Peña Nieto. Gracias. Esta es la noticia. Ahora quisiera darle la palabra a la compañera de nuestro panel, Adriana Pineda. ¿Qué nos tienes de noticias para esta semana que consideras significativa? Hola Marco, ¿cómo estás? Buenas noches, tardes, días, depende de la hora en la que nos estén escuchando a todas y todos. Saludos a ustedes, compañeras y compañeros de Diálogos y Debates, y esta vez quisiera comentarles respecto a las candidaturas particulares, sui generis, que están sacando partidos como el Movimiento Ciudadano. Hablo particularmente, y en estos días recientes, de Roberto Palazuelos, quien tuiteó: ahora sí, Quintana Roo, llegó tu media naranja, con todo y falta de ortografía. Y es que este personaje se registró el 26 de enero como precandidato por Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo. Y bueno, ya tiene tiempo este artista, bueno, en México él es artista, de la farándula. En México él es conocido porque ha sido actor de telenovelas, de algunas películas, pues no de muy alta calidad. Y bueno, en fechas recientes, por declaraciones que ha hecho en entrevistas respecto a su relación con los hijos de expresidentes, particularmente de Miguel de la Madrid, en las que describía cómo los chicos, los juniors, se iban de fin de semana y usaban las instalaciones de Fonatur en las playas más lindas de México, y usaban esas instalaciones para irse de fiesta, para embriagarse, para cotorrear, ¿no? Y bueno, lo presume, es un tipo que se divierte, que es un socialité, que sale en las redes, que tiende puentes de comunicación con las nuevas generaciones, ¿no? Y que habla pues de este tipo de candidaturas con otros actores, por ejemplo, Alfredo Adame, que es de verdad un personaje lamentable, y que los partidos han querido ganar votos porque proponiendo este tipo de candidaturas que son pues de personas más bien conocidas, famosas en la farándula, porque parece que ese es el criterio. Mientras más famosos sean, ellos piensan que la gente va a votar por ellos. Pero bueno, bien lo decía la periodista Lidia Cacho, quien dice que Movimiento Ciudadano debe estar desesperado para elegir al representante de la decadencia moral como candidato.
y acusó al Diamante Negro, que así llaman a este personaje, así apodan, de sexista, machista, clasista e ignorante. Este es el tipo de candidaturas que creen ciertos partidos que van a tener éxito en México. Bueno, no lo han tenido hasta el momento. Esperamos que este personaje pues no de pie no sea electo como un representante que debería tener unas características completamente opuestas. Bueno, eso es por el momento. Creo que es un tema que puede discutirse y que está ahí, que está latente y que pues va a dar para más charlas. Y bueno, Lluvia, por favor, dinos cuál es la noticia de la semana que compartes con nosotros. Hola Adri, buenas noches a todas y todos. Bueno, a 88 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre del 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha anunciado la apertura de nuevas indagatorias. En ese sentido, los padres de los desaparecidos toman declaraciones como un gesto de buena voluntad. Sin embargo, exigen que las nuevas líneas de investigación refuercen la hipótesis de que no han sido exploradas, entre ellas la aparición directa de la policía de Huitzuco y el ejército mexicano, así como los nexos con el tráfico de drogas en ciudades de Estados Unidos. Más allá de los responsables materiales e intelectuales de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es importante tener en cuenta que en México y en nuestra América cotidianamente suceden desapariciones y asesinatos en contra de luchadores sociales, defensores del territorio y opositores a los proyectos de muerte impulsados por el capitalismo mundial. Esa sería mi noticia. Ahora paso la noticia al compañero Víctor Hugo. Hola. Pues aquí tenemos una noticia que también esperemos que esté dando que decir, ya está dando que decir. Me refiero a que se alcanzó el número de firmas que obligan al INE para generar o para realizar el proceso de revocación de mandato, esta consulta de democracia directa para la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel. La verdad es que de acuerdo con la popularidad que ha mostrado en las encuestas, pues el presidente no tendría problema en continuar con el mandato, pero lo importante aquí de realizar la consulta es que no sea letra muerta y que sienta un precedente para que en el futuro pues se siga practicando este tipo de consultas para saber si es que el pueblo de México quiere que los mandatarios, en concreto el presidente de la República, continúe al frente. Algo que es importante notar es que pues muy a regañadientes, después de las rabietas que ha hecho Lorenzo Córdoba, pues aceptó que se va a realizar el próximo 10 de abril la consulta, porque pues ya se ha alcanzado el número de firmas requeridas y aún quedan pendientes todavía, ya que se llegaron a recolectar 9 millones de las firmas cuando se necesitaban poco más de 3 millones. Así que decidieron dejar pendientes el resto de las firmas. Dijeron, pues ya se alcanzó, ya para qué seguimos corroborando y cotejando el resto de las firmas. La consulta va y con el recurso que tenían para seguir cotejando, pues lo van a aplicar para complementar la consulta, porque resulta que una de las quejas que tiene Lorenzo es que pues según no les va a alcanzar con todo lo que les han dado de dinero para el ejercicio de la democracia en México durante este año. Y bueno, las rabietas y el estira y afloja respecto a los recursos y las solicitudes que está haciendo Lorenzo para que le suelten más dinero, pues seguramente van a tener mucho que decir. Esperemos que no salga el INE con alguna treta como la que hizo hace poco cuando se consultó acerca del futuro de los expresidentes, acerca de que si se les juzgaba o no, que prácticamente el INE andaba escondiendo las casillas para que la gente no fuera, la gente tuvo que hacerse pues cargo de la difusión, bueno, ahí el INE poniendo todas las trabas que se le ocurrían, pero bueno, dado la cantidad de firmas que se recolectaron, pues parece que sí se va a lograr que se siente el precedente necesario para que las consultas populares en México en lo referente a la revocación de mandato sean una realidad en el futuro.
Y bueno, pues ahora que ya hemos terminado con esta revisión de las noticias, pues me gustaría abrir el debate. Vamos a debatir el día de hoy sobre un tema que es muy, pues, difícil de tratar, es complicado, se convierte en una especie de rifa del tigre para quienes llegan al gobierno en las ciudades, sobre todo en las ciudades más grandes de nuestro país, y me estoy refiriendo al comercio informal. Para dar un poco de contexto, me gustaría decir que el comercio informal en México no es un problema reciente, no es una cosa menor, tiene raíces históricas que son posibles de rastrear desde diversas aristas. Por ejemplo, los tianguis, como la propia palabra lo atestigua, pues son expresiones mercantiles, culturales que datan de la época precolombina. Y en diversos códices ya se da testimonio de los grandes mercados y rutas comerciales en el Anáhuac. A la llegada de los invasores europeos, se establecieron normas que restringieron la producción y comercio de distintos bienes producidos por los originarios. También se crearon gremios con estrictas normas al estilo europeo que fueron pues una barrera a la entrada y que dejaron fuera del mercado sobre todo a los productores locales. Sin embargo, pues la necesidad de sobrevivir y mantener hábitos de consumo inherentes a nuestra identidad cultural originaria, pues así se dio el surgimiento de los primeros mercados en la informalidad. Ya después, en el caos del siglo XIX, pues las limitaciones que tenía el Estado mexicano permitieron, estas limitaciones del Estado mexicano, pues permitieron que no hubiera la regulación que había en la época de la colonia, pero ya cuando llegó el porfiriato, pues con la concentración de tierra y el capital en pocas manos, y ya saben que don Porfirio no se andaba con tiento, pues ahí empezaron a meter un poco más de orden en términos del comercio, regresando a la formalización y por lo tanto dejando fuera en la informalidad a una gran cantidad de personas. Y bueno, así se restringía la participación de muchos en los mercados. Después de la revolución, ya cuando no estaba don Porfirio, y con el avance del capitalismo en México, pues la concentración de capital continuó a pesar de que pues la revolución se convirtió en un hecho y trajo muchos beneficios para nuestro pueblo, pero bueno, las barreras a la entrada continuaron teniendo la forma de patentes, de derechos de autor, pago de impuestos, y bueno, hasta ahora han relegado a un amplio sector de la población a la práctica de actividades comerciales que no son reconocidas por la ley, a las que se denomina hoy por hoy informales, pero pues hay un análisis todavía mucho más profundo de esta problemática que es tan complejo que merece ser abordado desde distintas aristas y bueno, tratar de discutir para poder mostrar que no es un problema sencillo este de la informalidad, aunque bueno, ya vemos que luego dicen que van a darle rumbo a las ciudades y pues uno no sabe el rumbo que les quieren dar, ¿verdad? Porque la informalidad les queda peor de lo que juzgaban. Cedo la palabra a nuestro compañero Marco para que nos comente sobre la informalidad desde su punto de vista. Gracias, Víctor. Yo quisiera abordarlo desde un aspecto interesante. A mí me parece muy importante lo que señalas, Víctor. Verás, efectivamente el comercio informal es algo que afecta muchísimo al mercado, sobre todo el mercado en el ojo del capitalismo. Los comerciantes establecidos, por supuesto, rechazan el comercio informal porque les arrebata clientela, porque bajan sus ventas, porque etcétera, etcétera. Sin embargo, se ha dado un desarrollo histórico y no solamente a nivel en Puebla, que quisiera tocar un aspecto interesante de ello, sino a nivel nacional, que los vendedores, los que realizan el comercio informal, luego a veces son señalados incluso hasta despectivamente, así como vendedores ambulantes, ¿no? Que se establecen en las calles, se colocan en las banquetas y se colocan en unos sitios en donde pues
se les permite. Obviamente las autoridades no lo permiten porque piensan que pues, un lugar público pues, no es para ejercer un proceso de la venta de productos que ellos mismos producen o que ellos mismos transmiten la situación de la reventa. Ahora bien, nosotros tuvimos hace como 49 años, ¿sí? Un proceso de un movimiento social que surgió debido a la situación del comercio informal, y este fue de los vendedores ambulantes que ahora se llaman 28 de octubre. Así empezó, y empezó porque ellos se instalaron en las principales calles de la ciudad de Puebla, y bueno, llegó la policía municipal, la policía estatal, yo recuerdo, los universitarios estábamos trabajando, dando clase en el edificio Carolino y nos pasaron la información de que les estaban reprimiendo a los vendedores ambulantes. Salimos a apoyarlos y recuerdo que en aquel entonces los policías fueron repelidos, pues váyanse ustedes para atrás, compañeros, repelidos con resorteras, con canicas, en fin, no hubo muertos, pero a partir de ahí se empezaron a organizar los vendedores ambulantes. El gobierno les daba, buscaba la manera de cómo tuvieran ellos un comercio formal, es decir, ubicándolos en algunos mercados, dándoles espacios, etcétera, etcétera. Y hoy, por ejemplo, el 28 de octubre es un movimiento social y esto es muy importante. Se ha mantenido casi 50 años en lucha permanente y de tal manera que a su dirigente de este movimiento social, a Rubén Saravia Sánchez, se le dice Simitrio, ha sido encarcelado varias veces y se ha pasado casi una buena cantidad de años en la cárcel. Y le acusan de esto, le acusan del otro, le acusan hasta de traficante de drogas, etcétera, etcétera. De tal manera que incluso el comercio formal, las formas como han actuado ante este tipo de situaciones, le llegaron a asesinar a una de sus hijas, a Mezcli o Misochil Saravia Reina, hace 4 años, 4 años. Y se metieron al mercado Hidalgo, que es en donde está básicamente las bases de la 28 de octubre, se entraron a las oficinas de ese lugar. Ahí estaba esta chica realizando las actividades de secretaria de la Unión Popular 28 de octubre y la asesinaron. Yo creo que esto sí efectivamente ha provocado mucho resquemor en el conjunto de la población y sobre todo en el conjunto de los vendedores ambulantes, que lejos de retraerse e irse a trincheras de menos combate, se ha fortalecido, ha ampliado sus bases y hoy la 28 de octubre está a punto de cumplir 50 años de lucha en un movimiento social importante. Yo lo planteo de esta manera porque pues es una cosa no emblemática, pero sí es algo que nosotros nos atañe a los poblanos en ese sentido. Le cedo la palabra a Lluvia. Lluvia, ¿qué nos dices sobre esta situación del comercio informal? Gracias, Marco. Analizar el comercio informal sin una perspectiva de clase es limitado. Sin duda, la formalidad es una forma de exclusión que afecta directamente la reproducción económica de los estratos más desfavorecidos de la clase trabajadora. Cuando habla uno de formalidad, sin duda se habla de formas, es decir, de las maneras en que, de acuerdo con la clase dominante, se tienen que hacer las cosas. La ley es la formalidad impuesta desde la clase que está en el poder, o sea que cuando hablamos de comercio formal, nos referimos aún sin darnos cuenta a la manera de comercializar que ha sido impuesta como correcta de quienes detentan el poder. De ahí la importancia del pago de impuestos, regalías, patentes, derechos de ocupación, etc. Entonces, cuando se habla de comercio informal, la manera más amplia de entenderlo es como aquella actividad que nos sigue las normas impuestas desde el poder económico. La informalidad es en primera instancia
una acción de supervivencia que agrede el statu quo en varios aspectos como el derecho de patente, el derecho de propiedad del espacio público e incluso la estética. Organizaciones justo como la que mencionas, como la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, hace evidente estas reflexiones pugnando desde su origen por el derecho al trabajo digno. Sin duda, este tema es un tema que el Estado que el Estado no permite, no asegura trabajo digno a las personas, a todas las personas, y necesitan pues formas alternativas de generar ingresos, de sobrevivir en este capitalismo salvaje. Cedo la palabra ahora al compañero Víctor Hugo. Sí, pues como decía el compañero Marco y Lluvia, organizaciones como la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, la 28 de octubre, como la conocemos aquí en Puebla, pues muestran que el comercio informal no es un simple fenómeno, no es nada más, hay un montón de gente que se rehúsa a entrar en los patrones de lo que se conoce como comercio formal, es decir, a pagar sus impuestos, establecerse en lugares determinados, sino que es después de todo una salida, una forma de sobrevivir, porque de otra manera pues habría una amplia cantidad de personas que no están, que no encajan, que como dicen los zapatistas, están fuera del mercado, y al estar fuera del mercado en un orden capitalista como en el que vivimos, pues no existes. Si estás fuera del mercado, no eres. No solo en términos figurativos, sino que en términos reales. Si no puedes realizar las mercancías que produces en un mercado, pues entonces no tienes para sobrevivir. De manera que quienes no tienen forma de acceder al mercado laboral, por ejemplo, que requiere, sobre todo y cada vez más a partir del uso de nuevas tecnologías, requiere de ciertas calificaciones y de ciertos perfiles para poder ingresar en este mercado, pues hay amplios sectores de la población que son los más desfavorecidos, que no han tenido acceso a la educación formal, que no han tenido acceso a la acumulación de capital, quienes no tienen otra alternativa para sobrevivir más que permanecer en actividades que se denominan informales. Lo que dice la compañera Lluvia es importante porque dice informal, lo que no tiene la forma que desde arriba nos dicen que debe de tener. O sea, el mercado y el orden capitalista ha llegado al punto de querernos decir cómo tenemos que sobrevivir. No es un delito vender y mucho menos vender en la calle, porque es una necesidad y es algo que se ha hecho desde siempre. Nosotros podemos ver cómo restaurantes, hoteles y otros tipos de servicios se apropian de espacios públicos, nada más que como sus stands no agreden a la estética establecida y lo ponen ahí bonito y musiquita y una serie de cosas, pues nadie lo ve mal. O sea, hay stands de marcas de teléfono, por ejemplo, vendiendo en la vía pública y nunca nadie les dice nada. Y también se están apropiando de un espacio público. Pero pues se nos ha metido en la cabeza que eso es estéticamente aceptable. Es cierto que de repente hay inconvenientes, ¿no? Hay cierta interrupción de las vías de comunicación, por ejemplo. Pero no se puede entender este problema como que simplemente hay una negación, una falta de voluntad de quienes ocupan estos espacios. También se han convertido en rehenes políticos, en rehenes de grupos de interés que les utilizan para presionar a los gobiernos en turno, que se aprovechan de la necesidad que esta gente tiene para poder sacar, como se dice por ahí, sacar raja de la situación. Pero bueno, en lo más profundo, pues este es un tema de clase, son los más desfavorecidos de nuestra sociedad, quienes pues no tienen de otra más que tratar de ganarse la vida así, en las calles. Bueno, pues ahora yo cedo la palabra a la compañera Adriana Pineda. ¿Qué nos tienes que decir respecto a la informalidad? Sí, gracias, Víctor. Y lo habíamos discutido tras bambalinas, que no queríamos seguir estando de acuerdo, pero la verdad es que hay varias cosas de las que aquí se han vertido en las que coincidimos,
desde luego en el sentido de que la informalidad no es sencilla, por supuesto, estar moviendo cosas, exponiéndote a la intemperie, al tráfico, a la contaminación todos los días, es una chamba dura. Por aquí leía que hay una categoría que un investigador del Colmex dice que son microempresarios de la economía popular, si no queremos estigmatizar. Pero bueno, es correcto, ¿no? O coincido más bien en el sentido de que es una forma de despresurizar al sistema económico y bajarle, por supuesto, la presión al gobierno, que tendría que crear empleos, tendría que dar la oportunidad a toda la gente que está en edad productiva de tener la posibilidad de un trabajo digno, de un trabajo decente, ¿no? No en estas condiciones que mencionaba al principio. Sin duda, también, sí, no es todo miel sobre hojuelas. Hay problemáticas que se generan a partir de la interacción pues en las calles, de toparse con circunstancias que pueden ser peligrosas, agresivas, pero bueno, finalmente el gobierno tiene el control y el monopolio de la violencia. Lo vimos aquí en la ciudad de Puebla la semana pasada, cuando un grupo de vendedores ambulantes del comercio informal se manifestaron en el Palacio Municipal y pues en vez de diálogo, en vez de hacer una mesa y ponernos civilizadamente de acuerdo para ver cómo arreglamos nuestras diferencias, pues aquí se lanzó a la policía para reprimirlos. Entonces, bueno, pues el comercio informal resultado de la desigualdad económica, de pues, la concentración de riqueza, que lo que comentabas hace rato, ¿no? En la que se generan los beneficios laborales para los más poderosos. Ellos sí tienen grandes prestaciones o grandes aguinaldos, y pues la gente que trabaja y que comercia en la calle pues tiene que ver cómo le hace para subsistir. No es romantizar, por supuesto, pero tampoco es cerrar los ojos ante la realidad que implica para las personas la necesidad de reproducirse socialmente y de satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, pues no es un tema, desde luego, que se va a agotar en esta mesa, no es un tema sencillo de abordar, pero creo que se han puesto acá planteamientos centrales para poder identificar dónde está el problema, ¿no? No es solo parte de responsabilidad exclusiva de la gente que vive de vender en las calles. Es un conjunto de circunstancias que pues debemos ir mejorando y cambiando la forma de pensar de cómo se deben hacer estos intercambios comerciales. Bueno, gracias. Te quiero interrumpir un poco antes de pasar a la siguiente sección. Sin querer jugarle al abogado del diablo, también yo creo que debemos reconocer que en la informalidad tenemos un problema, o se genera un problema derivado de la falta de productividad. O sea, la verdad es que en los empleos, bueno, no en los empleos, en el comercio informal y en la producción, a como se hace en los sitios informales, me refiero a la piratería, me refiero a la maquila, etcétera. Cuando tienes cierta tendencia a lo artesanal, pero queriendo imitar a la gran industria, se padece una gran falta de productividad. Y esta falta de productividad tampoco es culpa del trabajador, tampoco es culpa pues de los que hacen su emprendimiento popular, porque finalmente quieren sobrevivir. Aquí el problema es una falta de acumulación
de capital o una falta de disposición de capital por sectores populares, porque no pueden acceder a nuevas tecnologías, porque no pueden acceder a diseño, porque no tienen la formación académica que hace falta, por ejemplo, para la organización industrial, en incrementos de productividad, en disminución de desperdicios, en mejoras en la calidad de los productos, etcétera, que son cosas que padece principalmente a lo que llamamos el tercer mundo, porque no es lo mismo un artesano en México, que debemos reconocer que sí hay fallas fuertes en lo referente a la calidad, muchas veces en la estética, porque los tiempos ya son otros, a un artesano en, no sé, en países como en Suiza, que te venden un chocolate o hasta una navaja que aparentemente para ellos es una cosa artesanal, pero que está altamente profesionalizada y con estándares de calidad muy elevados. Y cuando ves de repente ahí en los comerciales o en los infomerciales de cómo ellos realizan ese producto con tanto cuidado, dices, bueno, es que esto es artesanal y tiene un alto valor agregado por la calidad que trae. Y hasta ahora, en parte por falta de apoyo gubernamental, por la propia estructura del mercado, eso no se puede dar en nuestros países por una falta de acumulación de capital en los sectores populares. Y la otra que decías, pues es que también la gran empresa está en la informalidad, en el sentido de que el mercado de trabajo no tiene la formalidad requerida. Estoy aparentemente redundando, pero me quiero explicar. El gobierno, sí, sobre todo gobiernos conservadores como el que hay en Puebla en estos momentos, reprime a la informalidad como lo hizo la semana pasada por medio de la fuerza pública. Pero no se ve la misma energía para llamar la atención del empresario y decir, a ver, esta persona está subcontratada, otórgale la formalidad que debe tener un trabajador, de acuerdo como lo marca la ley que ya se reformó a propuesta del gobierno federal. No existe esa presión al empresariado. Sí, Marco. Yo quiero ahondar un poquito también en esto. Decimos que esto se da en algunos países, ¿no? El comercio informal se da en todos lados. Así hoy, por ejemplo, vemos comercio informal en la ciudad de Puebla, lo vemos también en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Nueva York. En las esquinas de Nueva York hay comercio informal. En Cuba, en La Habana, hay comercio informal. Solo que en el caso de Cuba lo tienen de alguna manera, sí existe este comercio informal y hay una parte de Cuba, por ejemplo, en donde está La Habana Vieja, en donde se vende, los artesanos venden sus productos, ¿sí? Y entonces es una situación un tanto cuanto diferente. Hay un determinado control. No quiere decir que no se les permita, porque incluso ahí en ese lugar uno encuentra también el taco, es la comida, encuentra obras de arte, en fin, etcétera, etcétera, todo lo que es el malecón de la Habana. Otra cosa que yo quiero señalar es que efectivamente, Víctor, sí hay una aversión hacia el comercio informal. Y uno de los elementos sustantivos es porque al gobierno se le escapa un impuesto. Se le va el impuesto y quieren ellos tener un control de esto. Pero lo hacen de otra manera, les venden, ¿cómo le dicen? Les rentan el piso para que puedan vender, ¿sí? Y esto genera una corrupción increíble, ¿no? Ya cualquier policía dice, pues dame una lana y yo me hago de la vista gorda y tú sigues vendiendo, etcétera, etcétera. O bien, la situación que nos hacen sentir el conjunto de las formas, cómo los medios manejan la situación del comercio informal. Dice, llega un ejército en las esquinas cuando uno está esperando el semáforo de vendedores ambulantes y lo copan a uno. Sí, efectivamente, ¿sí? Tienen necesidades. Es un sector de la población que tiene la necesidad de realizar un trabajo. No está robando, porque también los caracterizan de esa manera, como si fuese un sector desquiciado, un lumpenproletariado desquiciado. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo
para darle valor a los trabajadores del comercio informal, ¿sí? Y ver las posibilidades de legislar y de normar este tipo de situaciones. Si nosotros ojalá llegáramos al socialismo, verán que de todas maneras también va a haber comercio informal en ese sentido. Yo quería nada más hacer esta. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección de nuestro programa y en esta ocasión Adriana Pineda nos va a hablar sobre la obra de José Emilio Pacheco en el marco de su aniversario luctuoso. Adriana, por favor. Gracias, Marco. Sí, pues es que el debate del comercio informal da para mucho. Bueno, pues sí, quiero platicar con ustedes sobre José Emilio Pacheco, quien es uno de los escritores más importantes de México. Su obra comprende poesía, novela, cuento, ensayo, antología, traducción y crónica cultural. Pacheco falleció en la Ciudad de México un 26 de enero de 2014, hace 8 años, a causa de una caída en las escaleras de su casa. En esta edición de Diálogos y Debates recordamos al polígrafo, quien estudió Derecho y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él fue ganador de los premios más importantes de literatura iberoamericana. Hablo, por ejemplo, del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes por su libro No me preguntes cómo pasa el tiempo en 1970. El Premio Javier Villaurrutia, también aquí en México, por El Principio del Placer. En el 2009 le fue muy bien a José Emilio Pacheco porque ganó los 2 premios más importantes en lengua castellana, que son el Premio de Literatura Miguel de Cervantes y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, ambos premios con sede en España. A pesar de ser galardonado y tan reconocido, él fue un hombre que siempre ejerció la modestia. Ejemplo de ello es la respuesta que dio a los periodistas que le preguntaban su opinión al ganar el premio Reina Sofía. Él contestó: temo aburrirles, contarles siempre lo mismo. Así que si se empeñan en seguir haciéndome entrevistas, no tendré más remedio que inventarme otra biografía. Además, él era bastante simpático. Y bueno, Pacheco trabajaba la palabra. Digo trabajaba porque la reescribía una y otra vez, el mismo poema, el mismo libro, el mismo texto. A continuación voy a compartirles un poema que se llama Alta Traición y se tardó él 14 años en escribir. Si uno va a al texto o al libro original donde está este poema, tiene una forma de escribirse, una forma de cómo está distribuido en la página, en blanco. Y la más reciente es diferente, es diferente. Él dice que se corregía a sí mismo una y otra vez, que algunos colegas consideraban intolerable esta manía y decían, bueno, es que estás envejeciendo, ya suéltalo, ¿no? Que un poeta escriba de una su poema es espontáneo, es fresco, pero él pensaba que un poema no se termina nunca y ponía a confrontar estas dos ideas. Una que decía que privilegiaba al autor, es decir, el autor escribía sus líneas y se volvían como un texto sagrado, no se debían tocar, ¿no? Porque eran el momento único de la evolución del autor y de sus condiciones históricas en esos años particulares en las que lo había escrito. Y era pues un momento de inspiración. Alterarla era falsificarla. Y por otro lado, él decía que hay demasiado que leer, ¿no? La otra parte es cuando existe el poema, ¿no? Hay demasiado que leer y es difícil
que el lector vuelva a los textos originales. Entonces, para él, si publicaba algo nuevo, eso, y si leía algo viejo, él no podía resistir modificarla, porque él decía, estoy al servicio de los textos, no pretendo servirme de ellos. Y no era para él una falsificación, sino más bien era para él encontrarle la mejor cara, lo mejor a ese texto. Y bueno, les voy a compartir este poema que se llama Alta Traición, no amor a mi patria. Su fulgor abstracto es inasible, pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Eso es todo. Es breve, como él dice, pero también nos explica en otro texto que en realidad están abrevando. Tiene 2 referencias de este poema que pareciera como contradictorio, porque nos está diciendo por un lado que pues, no ama a su patria, pero reconoce afectos, cosas que le gustan. Dice él, los puertos son Veracruz, Coatzacoalcos, Campeche, los bosques de pinos son los que rodeaban la Ciudad de México cuando él era niño. Las fortalezas, San Juan de Ulúa, las que están en Campeche. Él abrevó de el poema Cantar de Valparaíso, del poeta Jaime García Terrés, y también de un catalán, Salvador Espriu, en su poema Ensayo de Cántico en el Templo. Y él, pues, lo que está diciéndonos es que para él la patria es pobre, es desdichada, y la poesía sucede cuando uno encuentra las palabras justas para nombrar lo que pensamos y sentimos. La verdad es que cuando yo estaba revisando este texto, por supuesto que hay muchas cosas que amamos de México, pero sigue siendo la violencia, está ahí, está latente y duele, ¿no? Y lastima mucho esta ambivalencia que podemos encontrar y me hace sentido, ¿no? Me conecta con el poema y da mi propia, y puedo dar mi propia interpretación de lo que ahí encuentro. Y bueno, sigo comentando que lo que se dice de la obra de José Emilio Pacheco es que es una expresión depurada y una complicada sencillez, ¿no? Es trabajar, y quitar a la obra de adornos, cosas que él no consideraba que debieran ir. En fin, otro libro emblemático de él es Las batallas en el desierto. Seguramente la han leído, esta novelita corta que también nos conecta con nuestras propias experiencias. Batallas en el desierto habla de un chavito de la secundaria que se enamora de la mamá de su mejor amigo. Entonces eso puede hacer clic, podemos reconocernos en alguno de los personajes y en ese momento del primer amor, etcétera, que todos lo hemos pasado, ¿no? Entonces, justamente esa novela inspiró la canción Las batallas de Café Tacuba, seguramente lo han escuchado ustedes. Y bueno, sobre sí mismo, Pacheco decía que era un pesimista al tiempo que era un vitalista. Entonces, de verdad que pues hay que ir a la obra, nos vamos a encontrar con muchas cosas que nos hacen sentido, que tienen sentido para nuestra vida y para nuestra existencia. Bueno, pues aquí está la recomendación de toda su obra. Voy a comentarles cuáles también son los más destacados de sus textos: Los elementos de la noche, El reposo del fuego, No me preguntes cómo pasa el tiempo,
Irás y no volverás, Islas a la deriva, Desde entonces, Trabajos en el mar y Como la lluvia. Entonces, pues vamos a la lectura y a la visita o revisita de la obra de José Emilio Pacheco. Y bueno, muchas gracias por este espacio y a continuación pues vamos a platicar entre todos de la Cineteca Nacional de México, que fue fundada o fue inaugurada en 1984 y como edificio fue hecho por el arquitecto Rocha, Mauricio Rocha, en el 84. Y bueno, también ha ido evolucionando y se ha vuelto un referente de las artes visuales, de las artes cinematográficas. Bueno, vamos a empezar nuestra última sección de este programa. Vamos a comentar sobre la Cineteca Nacional. Efectivamente, Adriana ya nos dijo que se inauguró en 1974 y la Cineteca Nacional, de hecho, es una institución que se dedica a la preservación, a la catalogación, exhibición y difusión del cine en México. Y esta Cineteca Nacional, si mal no recuerdo, depende de la Secretaría de Cultura y forma parte de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. Hay una situación que a mí me gustaría empezar a platicar de ello, que en esta cineteca se resguardan materiales originales del patrimonio fílmico de México, que cuando se daba este tipo de ideas de que, bueno, pues el cine, el séptimo arte, que había que conservarlo, resguardarlo, y todo este material proviene de una gran cantidad de pequeñas instituciones, de pequeñas agrupaciones fílmicas, desde hace de 40 años atrás, antes de que fuese inaugurado el edificio en 1974. Este edificio que señalabas, Adri, están ubicadas en la calzada de Tlalpan y Río Churubusco. Yo recuerdo que hace unos años, en una conferencia que ahí dio Bolívar Echeverría sobre ética y marxismo, yo fui a una de sus salas y yo no conocía de hecho la Cineteca Nacional, y se da uno cuenta de que tiene salas, cuenta con 3 salas. Una de ellas, la más grande, es la sala Fernando de Fuentes, que tiene una capacidad, váyanse para atrás, compañeros, de 590 espectadores. Entonces, y que obviamente ahí tienen una serie de información en la Cineteca sobre lo que hacen. Ahí nacieron eventos como la Muestra Internacional de Cine. Otro evento es el Foro Internacional de la Cineteca y el Cinemóvil, un proyecto de vehículos que ponen ellos adaptados con sus proyectores, mi padre, y su sonido para llevar películas a las poblaciones fuera de la Ciudad de México, en donde no hay salas de cine. Bueno, yo lo dejo aquí para poder empezar a dialogar entre todos y toda esta situación, que podamos enriquecer esta temática de la Cineteca Nacional. Ahora, yo no voy a decir quién, pero quien quiera seguirle, que levante su manita. Bueno, Marco, yo solamente quiero decir que hay una página en Facebook y en Twitter donde se puede revisar la programación de la Cineteca Nacional, y también con breves descripciones respecto a las películas que se van a proyectar. También vienen los precios, hay días especiales.
Así que el día que ustedes vayan a pasear por allá, dense su vuelta los días martes y miércoles, porque la entrada es especial, 40 pesitos. Así que, bueno, todas y todos tenemos que conocer esas grandes instalaciones. Son muy bellas también, me parece que son cómodas y que, bueno, además presentan estas obras de arte internacionales, ¿no? Y también nacionales, que vale la pena conocer y discutir y abrir también un panorama amplio respecto a otras culturas. El cine es una puerta al mundo y me parece muy importante también compartir que existen estos espacios de promoción de la cultura. También se ha convertido en un espacio innovador en la manera de ofrecer el cine, porque incluso hay funciones que se dan al aire libre en la noche, ahí tirado en un petatito, y se puede estar viendo, sí, se puede estar viendo una película ahí, disfrutando de una manera distinta a lo que acostumbramos. Las instalaciones, además, las salas son de muy buen nivel, tienen todas las comodidades, se puede comprar lo que uno compra cuando va al cine a precios más accesibles que en el cine. La calidad de las películas que uno va a ver ahí, sin duda, pues no es por demeritar la calidad de Hollywood y lo que de repente nos llega a los cines comerciales, pero la verdad es que sí son películas que invitan más a reflexionar, que invitan a consumir el cine como un producto artístico de bastante valor social, de valor intelectual, de valor estético, etcétera. Y bueno, entre las innovaciones que también han presentado en la manera en la que se disfruta el cine, pues está el que tienen salas virtuales ahora con la situación que estamos viviendo a nivel global por la COVID. También ahí en la página de internet de la Cineteca Nacional se puede acceder a las salas virtuales y ver películas que pues difícilmente ve uno en otros lados y hacerlo de forma legal, ¿verdad? Porque uno de repente puede ver películas en internet, pero pues saltándose los derechos de autor. Aquí no, aquí lo puede uno hacer de forma legal y pues consumiendo cine de calidad. Hay algo interesante que quería yo comentar en torno a esta, para seguir el diálogo de ello, es que una de las instituciones que aportó mucho a la instalación de la Cineteca Nacional fue el Centro Universitario Cultural, el de la UNAM, que tenía también un acervo muy importante de todo lo que era la época de oro del cine mexicano, la época del cine mudo mexicano incluso. Tenía películas muy recientes en aquel entonces, como por los años 70, 60, 70, en donde se hacía películas incluso sobre la situación del movimiento del 68, películas como El Apando y otras más. Es interesante esto, porque así como dice Lluvia, que hay posibilidades de entrar, en fin, y ahí ver las películas, pero también hay posibilidades de marcar la página de la Cineteca Nacional y poder bajar películas al respecto. Es muy interesante porque incluso personajes como personajes críticos que hacen sobre la situación de la historia del cine mexicano. El cine mexicano muestra una situación prácticamente de pobreza. Yo recuerdo que en la época del cine mexicano se hacían películas ahí junto con Pedro Infante, creo que, bueno, nosotros los pobres, ustedes los ricos, Pepe el Toro, Un rincón cerca del cielo, en donde reflejaba artísticamente la situación de la pobreza en México, y era una manera de responderle al gobierno sobre la situación de la miseria que se vivía en aquel entonces. Pero, en fin, es muy interesante. Yo creo que lo que podemos hacer, compañeros, es invitar al público a que entren a la página, así sencillamente, Cineteca Nacional, entra a la página y pueden escoger películas, las pueden bajar, las ponen en su computadora, las ponen en un disco y hacer un análisis y ver la película de ella, y obviamente invitar a la familia, invitar a los amigos, invitar a las palomitas, invitar a los refrescos naturales, por supuesto,
y disfrutar de las películas que el cine mexicano ha hecho históricamente. No sé, bueno. Bueno, Así pues es, compañero. se ha estado muy rica la plática. No sé si Adriana quiere decir algo más. Sí, bueno, solo agregar que la página es www.cinetecanacional.net y ahí en la página de la sala virtual te explican que puedes comprar por solo 50 pesitos pues tu pase para ver la película en tiempo real. Te dan 15 minutos para que entres eh, y pues puedes hasta detenerla 10 minutitos si tienes que ir al baño, por ejemplo. Y luego ya regresas, ves la peli en tiempo real y pues ahí a consultar la cartelera. Está buena la opción y todos los elementos que pusieron a disposición del público en los temas, por los temas de la COVID. Eso es todo, gracias. Bueno, pues ya tenemos recomendaciones, ya tenemos recomendación para acceder a la Cineteca desde la comodidad de nuestras casas con solo 50 pesos. Puedes invitar a toda la familia al cine, que no se diga que no se puede, viendo cine de calidad. También ya recibimos la recomendación de lectura con José Emilio Pacheco y bueno, la invitación a reflexionar en torno al comercio informal y el ambulantaje. Pues también dimos un repaso de las noticias y ya se nos fue el programa. Agradecemos a todos los que nos son fieles y que nos están viendo cada jueves. Nos vemos la siguiente semana. Saludos, compañeros, y hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos en Saludos. Hasta la próxima. 63. Eso no quiere decir un año, sino en el programa número 63. Nos vemos en el 63. Hasta luego. Luego.